En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, paz y bien. El día de hoy domingo se nos presenta para nuestra reflexión el Evangelio según San Mateo, capítulo 10, de los versículos del 37 al 42. Como pueden darse cuenta, nos encontramos de nuevo en el mismo capítulo 10, el cual desde la semana pasada hemos reflexionado. Es decir, nos encontramos nuevamente en el contexto del llamado discurso misionero del Señor Jesús. Un discurso donde ofrece una serie de instrucciones a sus discípulos con la finalidad de que vayan y anuncien la buena noticia de que el reino de Dios se acerca. Los versículos entonces que hoy se nos presentan nos dan a conocer el final de esta serie de instrucciones. Y así como el domingo pasado concluimos que el discípulo misionero encontraría dificultad, incomprensión, persecución e inclusive muerte en su misión de anunciar la buena noticia, hoy se ve algo más para pasar a una situación diferente, pero no por ello menos radical ni menos comprometedora. El día de hoy podemos dividir nuestra reflexión en dos partes, debido también a que los propios versículos nos narran dos aspectos distintos, pero que al mismo tiempo los podemos encontrar complementarios entre sí, ya que van orientados hacia un mismo fin. La primera parte, los versículos 37, 38 y 39, la podemos contemplar desde una radical forma de vivir la misión y que el Señor Jesús, sin ningún problema o dificultad, indica a sus discípulos que deben ser libres de todo apego, inclusive familiar, para ser capaces de morir a sí mismos y así verdaderamente poder ser dignos de Él en su quehacer misional. Sin duda estamos de frente a una situación que puede generar un sufrimiento de frente a los propios afectos y quereres de los discípulos. Vemos que el Señor Jesús les indica que también sus afectos deben estar ordenados de un modo jerárquico, ya que lo han de amar más a Él que a los propios padres o madres, hijos e hijas de los propios discípulos. Sin embargo, esto tiene su razón de ser, no por nada lo dice el Señor Jesús. En ese sentido, el teólogo italiano Alberto Melo, que por cierto también fue mi profesor de teología en Jerusalén, dice: en la lógica del reino de Dios se superan las relaciones familiares por el amor que se tiene al Mesías. El verbo usado en este evangelio para amar al padre, a la madre, al hijo, a la hija, es aquel que designa un amor natural, fileo, y no aquel teológico, agapao. Por tanto, el amor paterno, fraterno, filial, debe ser trascendido por el amor divino que manifiesta el Mesías. Esto no significa que se pierda el respeto o que no se ame a los padres, a las madres, a los hijos e hijas, sino más bien lo que cuenta en la misión es dar prioridad al anuncio del reino de Dios. Es decir, cada misionero lleva sobre sus hombros su propia historia de vida, las circunstancias en las cuales ha crecido y madurado, y también, en cierto sentido, el ADN familiar con su pasado, sus modos de ser, sus heridas, sus sufrimientos, sus alegrías, lo cual muchas veces no le ofrece al misionero la libertad afectiva y mental necesaria para anunciar la buena noticia del reino con la objetividad que se necesita, ni con el peso justo que se debe manifestar este anuncio. El Señor Jesús entonces busca que los discípulos vayan más allá de esto y que vivan en un amor
que no solo es natural, sino sobrenatural. Un amor que es capaz de darlo todo, hasta su vida, por el anuncio del reino de los cielos. Un amor que se vive según el Espíritu, que trasciende a la propia persona y sus relaciones familiares, aun cuando éstas ciertamente sean importantes y valiosas. Porque el discípulo no dejará de lado a su familia, sino que las exigencias con su familia serán de acuerdo a las exigencias que el propio reino de Dios propone. Es decir, la salvación de cuantos escuchan la buena noticia del reino de Dios. De ese modo, entonces, también se entiende que súbitamente después el Señor Jesús indica a sus discípulos que es necesario tomar la propia cruz para seguirlo. Aceptar y tomar la propia cruz significa aceptar que así como el Señor Jesús ha sufrido por el reino, así el discípulo es llamado a seguir sus huellas. Y esto, que sin duda para la mentalidad del mundo de hoy no pareciera nada bueno ni objetivo, para el verdadero discípulo del Señor Jesús es fundamental, ya que si no es capaz de llevar su propia cruz, significa que su misión se vuelve inútil, sin sentido, sin trascendencia. Y es que, mis hermanos y mis hermanas, la cruz es la manifestación más objetiva del amor. Allí, en la propia cruz, el discípulo manifiesta que la misión que tiene un sentido redentor, salvífico, y que no vive su ser misionero desde su propio yo o como una ganancia para sí, sino buscando el supremo bien para los demás, que es la salvación. El discípulo del Señor Jesús, entonces, debe encontrar su consuelo, su fuerza, su satisfacción, su alegría, su gozo, su valentía, precisamente en las palabras del Señor Jesús, estas que encontramos en el versículo 39. El que haya su vida la perderá, y el que la perdiere por amor de mí, la hallará. Esta frase sería el resumen del discípulo misionero. Es el objetivo de su seguimiento tras las huellas del Señor Jesús. Hallar la vida, la verdadera vida, aquella que no termina más, aquella que tiene una cualidad de indestructible, de eterna. Y bueno, por otro lado, en la segunda parte del pasaje evangélico de hoy, los versículos 40, 41 y 42, observamos que al parecer existe un cambio de protagonistas en el discurso del Señor Jesús, ya que pudiera pensarse que dedica estos versículos a aquellos que recibirán el testimonio y la palabra de los discípulos. Sin embargo, no del todo es así. Como buen líder, como buen maestro, el Señor Jesús también en el aspecto humano ofrece motivaciones, razones de peso para enviar a sus discípulos a la misión y que ellos se sientan convencidos de esa misión y que también deseen por propia cuenta ir a esa misión. Si volvemos al domingo pasado, recordaremos aquellas 3 ocasiones que el Señor Jesús les dijo: no tengan miedo. Ahora, con estos versículos, con estas palabras, se refuerza esta perspectiva y les ofrece ciertamente fuerza, valor, coraje, confianza y sobre todo fe en que a la misión que van tiene un sentido y tiene una trascendencia. En primer lugar, porque han de darse cuenta los discípulos que no van a la misión por cuenta propia. Quien los recibirá no los recibirá a ellos en sí, sino a quien los envía, al Señor Jesús. Y por eso su misión se vuelve trascendente, su misión se vuelve salvífica.
El discípulo no se anunciará a sí mismo, anunciará a otro, y el mensaje que este otro, con O mayúscula, tiene para toda la humanidad. Un mensaje de salvación. Por tanto, la enseñanza del Señor Jesús revela que Dios está presente con él y a través de él en la misión de los discípulos. Un elemento central de esta misión es hacer posible un encuentro con la presencia salvífica de Dios. Por eso el discípulo que va de misión ha de estar consciente y convencido que quien los reciba recibirá al Señor Jesús y por tanto la salvación que trae consigo. Esa es una grande motivación. Luego, en segundo lugar, los discípulos han de darse cuenta que llevan en sí mismos un testimonio veraz. El rol de quien es profeta y de quien es justo. Recordemos que el profeta, en pocas palabras, es aquel que escucha la voz de Dios para transmitir ese mensaje a toda la humanidad. El justo, en cambio, es aquel que realiza la voluntad de Dios. Por tanto, el discípulo dará testimonio con una certeza. Lo que realiza como misión es querido por Dios, es deseado por Dios y de acuerdo a su voluntad. En ese sentido, entonces, quien reciba a los discípulos sabrá a quién está recibiendo y qué está recibiendo. Los recibirán como profetas y como hombres justos que tienen un testimonio y una palabra verdadera para la vida de los demás. Un testimonio y una palabra verdadera que de ser bien recibida será capaz de cambiar la vida de quien lo recibe. De ahí que el discípulo, cuando va a la misión, tiene que estar convencido de que su testimonio y su forma de vida y aquello que dirá es un bien para quien lo escucha. Y quien recibe a los discípulos también debe estar convencido de que recibe esta palabra salvadora que viene no del discípulo en sí, sino del Señor Jesús, del único que salva. Y por último, los discípulos se han de dar cuenta que la sencillez de un vaso con agua será el signo del buen recibimiento que tendrán entre las gentes. Solo un vaso de agua fresca en razón de discípulo, dice el Señor Jesús. Es decir, con este mínimo gesto de hospitalidad, los discípulos ya sabrán que su mensaje es bien recibido y que a partir de aquí ya se abre una puerta hacia muchas más posibilidades. También la persona que al menos ofrezca este gesto de hospitalidad se abrirá a la gracia sobreabundante que ésta prepara para quien ama a Dios. Por ello, una pregunta sería: ¿estamos disponibles a ofrecer al menos un vaso de agua a aquellos que nos anuncian el mensaje de salvación? En fin, mis hermanos y mis hermanas, pidamos a Dios que nos conceda la gracia de ser verdaderos discípulos para que cumplamos la misión a la cual el Señor Jesús nos envía. Que el Espíritu Santo nos asista en todo momento y lugar y que seamos capaces de ver en esta sencillez de estos signos la disponibilidad de las personas, de esos corazones que también, sedientos de la palabra de Dios, abren sus casas, abren sus corazones para recibir a Dios. El misionero tiene que estar consciente que lleva en sí mismo un tesoro que hay que compartir con los demás, que es Dios mismo. Bueno, si les gustó el video, denle me gusta al canal, compártanlo y pues muchas gracias por su paciencia. Dios les bendiga, paz y bien.